Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos en la línea telefónica a la historiadora, analista en asuntos internacionales y escritora Yasmina Shauki. Hola, Yasmina. Hola, buenas tardes. Pues ya los que escuchen Radio Sefarad la recordarán que hemos hablado del tema de los kurdos con ella. Y hoy vamos a hablar con otro tema delicado de la zona de Oriente Medio, de la cual se está hablando bastante este último tiempo porque se ha cumplido el centenario del inicio de lo que algunos sí y otros no califican de genocidio armenio. Primero vamos a ponernos en el contexto histórico, ¿no, Yasmina, para saber qué es lo que ha pasado con la población armenia dentro del Imperio Otomano? Pues sí, en este caso, como en casi todas las situaciones que se están desarrollando hoy en día en Oriente Próximo y en el Magreb, derivan de lo acontecido a lo largo del siglo XIX, cuando el Imperio Otomano estaba ya en sus estertores, y el comienzo del siglo XX, ¿no? Los cambios tan radicales que tuvieron lugar durante y con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y el caso de los armenios, al igual que todas las minorías étnicas que habitaban el Imperio Otomano, pero sobre todo las minorías étnicas cristianas y los kurdos que habitaban en la zona oriental de Anatolia, la que, para que los oyentes se hagan una idea, la que es fronteriza entre la actual Turquía e Irán, y por la zona sur con Irak, la variedad étnica era de tal calibre que prácticamente no existía ningún turco como tal considerado en esta zona, ¿no? A lo largo del siglo XIX, con los movimientos nacionalistas que se empezaron a surgir, sobre todo en Europa Oriental, en Bulgaria, en la antigua Yugoslavia, etcétera, etcétera, y en Grecia, muchos emigrantes llegaron al Imperio Otomano y influyeron a las poblaciones, sobre todo a los intelectuales, con sus reivindicaciones nacionalistas. Y entre estos grupos, evidentemente, los armenios fueron quizás de los primeros que empezaron a reclamar el reconocimiento de su identidad diferenciada y sus derechos, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el Imperio Otomano, que era una amalgama de comunidades étnicas y religiosas muy diversas, predominaba y tenía todos los derechos los musulmanes. El resto de las comunidades religiosas, fundamentalmente los cristianos en todas sus vertientes, ortodoxos, católicos, etcétera, y la comunidad judía, como vosotros sabéis muchísimo mejor que yo, estaban organizados en milets y tenían una serie de derechos intracomunitarios de su derecho civil interno a cambio de pagar una serie de impuestos, ¿no? En el caso de los armenios, pues tenían unas comunidades muy estructuradas y muy localizadas, como digo yo, en la zona de Van y el evidentemente mítico monte Ararat, ¿no? Donde se supone, según los relatos bíblicos, que se quedó anclada el arca de Noé, ¿no? Entonces, la comunidad armenia, vuelvo a repetir, en el siglo XIX se vio muy influenciada por los movimientos nacionalistas y surgieron una serie de intelectuales que empezaron a reclamar estos derechos y a cuestionar pues el Imperio Otomano, ¿no? Pero al margen de estas reclamaciones nacionalistas tenemos que tener en cuenta la ubicación geográfica, frontera con la frontera sur de lo que era en aquel momento el Imperio Ruso y el Imperio Persa, una zona muy estratégica que también, bueno, pues suponía una nota de atención más para Estambul y de alerta contra estas comunidades. Y Entonces, justamente, perdón, pero sí, digo por que supuesto. Dime, justamente dime. la Primera Guerra Mundial en la que participaba el Imperio Otomano, también participaba Rusia. Sí, evidentemente. Pero bueno, la rivalidad y la enemistad entre el Imperio Ruso y el Imperio Otomano ya era muy anterior a la época de la Primera Guerra Mundial, sobre todo porque, claro, estos imperios, como su propio nombre indica, son siempre muy expansionistas. Y Rusia quería descender hacia el sur, intentar acceder a la zona ya del Índico, mientras que el Imperio Otomano empujaba hacia el este, ¿no? En su enfrentamiento siempre constante con el Imperio Persa y también con la zona sur del Imperio Ruso. Es una zona muy compleja en la que siempre ha habido una rivalidad y una enemistad, ¿no? Entonces,
Da la casualidad, la desgraciada o desafortunada casualidad que los armenios son cristianos en su mayoría, aunque tienen su propia religión, es bastante similar a la ortodoxa y por lo tanto se sentían respaldados por el Imperio ruso, ¿no?, en sus reivindicaciones, aunque en realidad estaban siendo utilizados como cabeza de lanza, ¿no?, del Imperio ruso dentro del Imperio otomano. Y dentro de estas reivindicaciones, en el último tercio del siglo XIX se produjeron revueltas en diversas localidades armenias como las de Zeytun, Vian, etcétera, en la que ya tuvieron lugar las primeras represalias y masacres por parte de los otomanos a los armenios, ¿no? Lo que pasa es que nos encontramos que 2 décadas después, cuando ya estaba iniciada la Primera Guerra Mundial y en el que ya estaba, como tú muy bien decías, ya muy determinado el enfrentamiento entre el Imperio Otomano y el ruso, el hecho de que los armenios se sintieran más proclives a apoyar a los rusos y que de hecho hubiera bastantes armenios que se enrolaron en los ejércitos rusos de manera individual, es decir, no porque pertenecieran a ninguna organización política en concreto, que sí las había, pero no, pues fue, digamos, una excusa mayores para el Imperio Otomano para atacar y masacrar a esta población. Y eso es lo que sucede en 1915, ¿verdad? Sí, en 1915, precisamente entre el 23 y 24 de abril, este año hemos celebrado el aciago centenario, se dictó una orden por parte del ministro en el cual se detuvieron a unos 250 intelectuales y líderes armenios que vivían en Estambul como una fase, la primera fase de la agresión que iba a sufrir esta comunidad, para impedir que hubiera alguien que pudiera organizar una resistencia de manera coordinada. Estos intelectuales y líderes fueron trasladados a centros de detención en las localidades de Chankri y Ayash, cerca de Ankara. Estamos hablando de Estambul y Ankara, que son localidades a muchos kilómetros de distancia, ¿no? Y ahí, pues bueno, recibieron tratamientos vejatorios, torturas, fueron juzgados sumariamente y muchos de ellos ejecutados, ¿no? A raíz de esto, que bueno, pues por la masacre inicial, que los armenios le llaman el Domingo Rojo por lo sangriento que resultó, al mes siguiente el ministro del Interior otomano, Mehmet Talat Bey, solicitó oficialmente al gobierno otomano y al gran visir Said Halim Pasha que aceptaran o que aprobaran una orden que se llamó eufemísticamente de relocalización y reasentamiento de los armenios, ¿no? Se les denomina la ley Tekzir de 29 de mayo de 1915 y esta es, digamos, la legislación que permitió, justificó y alentó que las tropas del Imperio Otomano entraran a saco, y permítaseme la expresión coloquial, en todas las localidades armenias, se expropiaran todas las propiedades y territorios de los armenios y se encarcelara y aprisionara a todos los varones en edad militar, lo que se entendía de edad militar, probablemente adolescentes de 14 años hasta cerca de los 50, y se expulsó a todas las mujeres, a los niños y a los ancianos de estas localidades, obligándoseles a caminar recordemos, en la zona oriental de Turquía, obligándoseles a caminar hasta la nueva localización que se encontraría en lo que es hoy Siria, ¿no? En este avance, en esta deportación masiva, caminando sin ropa de abrigo, sin alimentos y sin agua, murieron muchísimos armenios, víctimas de las enfermedades, del agotamiento, del hambre y también, como no, de todos los saqueadores que había se encontraban en el camino, ¿no? Pero lo más grave todavía en este caso es que y en eso los kurdos están reconociendo la responsabilidad, es que muchos líderes tribales kurdos y muchos kurdos que pertenecían a la antigua caballería Ahmadiyya pues participaron de los saqueos y de las grandes matanzas que tuvieron lugar, incluyendo las bandas de saqueadores que persiguieron a los civiles desarmados que vivían en estas zonas, ¿no? Y de ahí, digamos, que hay una doble tragedia que es justo y preciso reconocer como historiadora y como medio kurda, del hecho de que
los kurdos participaron, alentados y pues bajo la justificación de que eran cristianos traidores a la causa musulmana del Imperio Otomano y evidentemente con la promesa de un gran botín de guerra en este momento, ¿no? Ujú. Curiosamente y desgraciadamente, poquísimos años después serían los kurdos los que sufrirían justo el mismo tratamiento, ¿no? Es decir, la expulsión de sus localidades, de sus casas, y fueron obligados también a marchar con lo opuesto en una climatología durísima a zonas de relocalización. Ujú. He leído en alguna parte que años después Hitler pensó que la aniquilación del judaísmo europeo no tendría oposición porque basándose en el hecho de que también las matanzas contra la población armenia quedaron impunes, ¿no? Sí, bueno, yo no soy una experta en temas nazis ni evidentemente en el holocausto judío, aunque me interesa muchísimo el tema y he leído bastante, pero yo, de hecho, en el penúltimo artículo que he publicado en mi blog, aludo a que los nazis aprovecharon lo que es lo que yo interpreto, el primer gran genocidio del siglo XX, es decir, los nazis no fueron originales ni siquiera en esto, ¿no? Y se aprovecharon de que no hubo ninguna repercusión porque el Imperio Otomano, como todos los imperios y como el Imperio ruso, pues ejercía un poder y control absoluto en la zona. Los medios de comunicación, la prensa, etcétera, etcétera, pues todavía no funcionaba de la manera que podemos imaginarnos que funcionan hoy en día, aunque sin embargo sí hubo muchos diplomáticos occidentales, fundamentalmente británicos e incluso rusos, y algunos periodistas y también algunos religiosos que sí recogieron y escribieron todo lo acontecido en esta época, ¿no? Ujú. Pero evidentemente yo creo que Hitler pensó que no iba a haber ninguna resistencia porque en el Imperio Otomano no hubo ninguna resistencia. Y este genocidio que ahora estamos hablando que es un genocidio armenio, que no se sabe exactamente las cifras, se calcula por lo bajo que fueron 800.000 personas, que es una auténtica barbaridad para el volumen de la población en aquella época, casi un tercio o incluso más de la población armenia. Hasta 1,5 millones de personas fallecieron desde esta fecha, desde 1915 hasta el final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero es que a estas cifras tan brutales hay que añadir que no fueron únicamente los armenios los que fueron exterminados, también hubo aproximadamente 500.000 asirios, que también son de religión cristiana, Ujú. arameos, etcétera, etcétera. Fue una masacre a gran escala, masiva, ¿no? Ujú. Y evidentemente probablemente Hitler, que nunca ha sido un personaje que se le pueda achacar originalidad y creatividad, pues probablemente pensó en su fuero interno que su capacidad de atracción a las masas alemanas pues impediría que éstas se percataran de lo que estaba cometiendo, ¿no? Ujú. Sobre todo en la zona oriental de Alemania. Comentabas la labor de algunos periodistas, de algún diplomático, y creo que una de las cosas que más repercusiones tuvo fue una novela, ¿no?, de Berfeld. Pues sí, normalmente son las novelas las que los escritores tenemos esa obligación, ¿no? Tenemos esa obligación de transcribir y transmitir lo acontecido y yo creo que esa novela pues fue una de las que concienció a la población, pero de todas formas, desafortunadamente el genocidio armenio ha pasado muy, muy desapercibido, porque es que la desgracia de los armenios y de los asirios, aunque no se esté conmemorando ahora mismo porque fue posterior esta masacre, fue que primero fueron expulsados por parte del Imperio Otomano, ¿no? Los que sobrevivieron se refugiaron en Irak y allí tampoco recibieron un buen trato, ¿no? Los asirios también volvieron a ser víctimas y los armenios de masacres por parte de los árabes dentro de Irak, ¿no? Prácticamente se exterminaron. En el caso armenio, con el agravante de que la llegada de la Unión Soviética, pues Armenia, la reivindicación de una república armenia también chocaba con los intereses de la Unión Soviética. Fueron multitud de factores los que impidieron que el genocidio fuera conocido quizás con la rapidez y celeridad que fue conocido el genocidio, el holocausto judío, ¿no? Porque cuando entraron los americanos enseguida tomaron fotografías para que quedara testimonio gráfico de lo que había ocurrido. Y aunque existen muchas fotografías en páginas web muy interesantes, muy, muy duras,
durísimas, con reportajes fotográficos de lo acontecido en Armenia. Ya digo, el interés de la Unión Soviética por subyugar esta zona y también, evidentemente, de los turcos por ocultarlo, impidió que saliera al exterior, y fue en la novela uno de los medios para dar a conocerlo, ¿no? Porque sensibiliza y quizás no llama tanto la atención como algún trabajo, un ensayo, un trabajo de investigación de este tipo. Y hay que reconocer que el Imperio Otomano, pero sobre todo la Turquía de Ataturk, se esforzó muchísimo por reprimir cualquier tipo de información aludiendo a cualquier tipo de etnia o minoría que no fuera de origen turco, ¿no? Hasta hace poco, de hecho, aún ha habido últimamente los escritores e investigadores que han intentado publicar documentos históricos y científicos sobre lo acontecido, tanto con el genocidio armenio, asirio como kurdo, fueron juzgados sumarísimamente por alta traición y encarcelados, ¿no? O sea, cuando se cercena la libertad de expresión es difícil que llegue al exterior, ¿no? Y una pregunta, porque no solamente que no se ha conocido hasta épocas relativamente recientes, también me imagino que una de las cosas que ha expoliado este reconocimiento fue la propia independencia de Armenia como Estado soberano, que ha puesto ese tema en el tapete, ¿no? Pero, ¿por qué todavía se debate si fue un genocidio o no? O sea, hay muchos países que no tienen, o sea, entiendo que Turquía tenga problemas en reconocerlo, pero hay muchos otros países del mundo que todavía no se han decantado por la definición de lo que pasó con Armenia como un genocidio. ¿Por qué se debe? Esto es pura técnica jurídica. Es decir, el caso de genocidio armenio parece ser que no se ha planteado ante el Tribunal Internacional el Tribunal Penal Internacional, que trata de estos casos, ¿no? Según la Convención contra el Genocidio de 1948, creo recordar. Y entonces, como jurídicamente no se ha presentado un caso y no se ha reconocido mediante una sentencia, muchos países se abstienen de darle esa nomenclatura, de denominarlo genocidio, ¿no? Y es precisamente el hecho de que no haya sido reconocido en un tribunal penal internacional el carácter de genocidio, una de las excusas a las que se aferra Turquía para negarse a aceptar que ha pasado esta cuestión, ¿no? Sin embargo, es paradójico, porque efectivamente si cualquiera de los oyentes quiere investigar en internet, hay una página que es de ANI, que es se denomina Armenian Genocide, en la que hay está toda la documentación donde se recoge todo lo que se ha recopilado para justificar que efectivamente se ha cometido ese genocidio, y yo creo que hay argumentación jurídica suficiente como para llevarlo al tribunal. Pero evidentemente, y como muy bien señalabas tú, Jorge, la situación de la República de Armenia todavía sigue siendo muy precaria, ¿no? Porque está aprisionada entre el remanente del Imperio Ruso, que es la actual Rusia, una república musulmana que es Azerbaiyán, Irán al sur. Está en una ubicación geográficamente muy compleja, y yo creo que están intentando reconstituirse como nación, fortalecerse, y hasta el punto de que cuando yo probablemente dentro de unos años, cuando ya está realmente asentado en la comunidad internacional, probablemente llegaran a plantearlo, ¿no? Pero es básicamente un término jurídico que no ha sido reconocido como tal, que podía haberse llevado, por ejemplo, como ocurrió con el Holocausto judío, los casos de Nuremberg. Eso le dio una repercusión mediática y jurídica tremenda, ¿no? Digamos que legalizaron, penalizaron, criminalizaron con la ley en la mano lo que había acontecido, cosa que no ha pasado con los armenios, ¿no? Que es muy desafortunado, ¿no? Porque yo creo que se merecen que se les reconozca jurídicamente lo que ha ocurrido. Bueno, esperemos que así sea, que se encuentre la vía legal para que esto se juzgue, aunque los responsables evidentemente ya no están con vida. Esto pasó hace 100 años, pero esto, como decías tú, en tu doble vertiente como escritora, pero también como historiadora, esto es importante porque es
escribir esta página de la historia que todavía está con muchas lagunas y que tiene que quedar muy claro qué es lo que allí ha pasado, ¿no? Sí, yo creo que los armenios, los herederos, los hijos, los descendientes y los judíos, lo sabéis muy bien, se merecen este reconocimiento para honrar la memoria de sus ancestros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es desde el punto de vista histórico y jurídico, pero sobre todo desde el punto de vista humano, todas las personas de bien debemos de hacer todos los esfuerzos posibles para que se reconozcan, conozcan y conmemoren estos eventos tan luctuosos y tan tremendos, para ver si de una vez esta humanidad que muestra tanta crueldad deja de seguir repitiendo los mismos errores y las mismas barbaridades y crueldades, ¿no? Porque yo francamente creo que tengo el límite de la sorpresa muy elevado, pero el genocidio armenio se puede interpretar, yo lo interpreto como el primer gran genocidio del siglo XX. El holocausto judío fue espantoso, no tiene ningún calificativo, fue horroroso por la envergadura, la duración, etcétera. Pero es que después de eso no fuimos capaces de aprender, y se cometieron atrocidades y genocidios como en Camboya, ¿no? Pol Pot, que mató a millones de personas años después, o en Uganda, o lo que se está cometiendo ahora mismo otra vez en el África Central, o se está cometiendo en Irak y en Siria a manos de Daesh. Es decir, no aprendemos y no somos capaces de entender que estas atrocidades no solucionan los problemas, lo único que crean es más dolor y ansias de venganza, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo creo que desde el punto de vista humano es indiscutible, pero hay que decir que la historia, si no la conocemos, como decía la máxima latina, estamos condenados a repetirlo. Yo sé que a mí me acusan de historicista, pero lo cierto es que los hechos son tan palpables, palmarios y demostrables que no hacen sino repetirlo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, te agradecemos mucho otra vez, Yasmina Shawki, por esta comunicación, por tus palabras que no solamente son las frías palabras de un académico, sino que también transmiten la pasión de alguien que está involucrado, digamos, anímicamente o espiritualmente en temas como este. Muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado otra vez.